Buenas tardes. El día de hoy con mis compañeras Azarit Danaris, Norelis Alexandra, Lina María y María Natalia, mi nombre es Stevens Vega, estaremos debatiendo sobre el mercantilismo y fisiocracia. Entonces el día de hoy vamos a ver los pros, los contras, las ideas y vamos a compartir algunos puntos de vista al respecto. Entonces vamos a iniciar con el mercantilismo. Buenas tardes, mi nombre es Azarit. Bueno, para que hablemos del mercantilismo, hablemos sobre la riqueza que este conlleva. El mercantilismo fue un sistema económico que se desarrolló en Europa, por ahí por los siglos XV y XVIII. La principal riqueza y objetivo del mercantilismo era la acumulación de metales preciosos, especialmente el oro y la plata. Los países mercantilistas buscaban exportar más de lo que importaban para obtener una balanza comercial positiva. Para lograr este objetivo, los países mercantilistas implementaron políticas proteccionistas, como limitar las importaciones, la producción natural, los aranceles y las barreras comerciales. Un pro de la riqueza en el mercantilismo era que los países ricos cuentan con una abundante oferta de recursos naturales, lo que les permite exportar productos a otros países. Y otro es que la riqueza en el mercantilismo se mide en función de la capacidad de los países para generar ingresos a partir del comercio y la producción. Listo, vamos a Entonces, hablar. Qué pena. perdóname, Natalia. Como un resumen de la riqueza en el mercantilismo, esta se basa en la acumulación de metales. Es una balanza comercial positiva y también se medía por las políticas proteccionistas, el comercio con las colonias y el tamaño de la población. Listo. A continuación vamos a hablar un poco acerca del origen de los fisiócratas. Importante tener presente que esta teoría económica se originó en el país de Francia durante el siglo XVIII, iniciando el año 1756. Pues esta teoría se creó para refutar la teoría de los mercantilistas. En este caso fue fundada esta teoría, su máximo fundador y fisiócrata fue el francés Francois Coenstein. Pues afirmaba que la intervención de las políticas mercantiles en la economía no habían hecho más que dañar a las naciones. Él refutaba esta observación en varias propuestas que a continuación vamos a ir refutando a las propuestas que tienen nuestros compañeros del mercantilismo. Ok, otra parte del mercantilismo es la función que tenía el Estado. El papel que tenía el Estado en el mercantilismo, pues era demasiado importante, ya que se consideraba que su función era proteger y promover los intereses comerciales del país. Para lograr este objetivo, se favorecían por la exportación de bienes manufacturados y la importación de materias primas baratas. Una de las políticas más importantes era el proteccionismo eh, para proteger la industria nacional. Además, ellos también intervenían en la economía a través de la regulación de precios y salarios. O sea, en resumen, el papel del Estado en el mercantilismo era fundamental. Ellos garantizaban el éxito económico del país a través de políticas económicas y el comercio exterior y la acumulación de riquezas y poder. Sin embargo, pues este sistema también tuvo sus críticos, ya que se consideraba que favorecía a los países más poderosos y dejaba a los países más débiles en una situación de desventaja. A pesar de que el mercantilismo ha sido criticado por su enfoque en la acumulación de riqueza, sus ideas influyeron en el desarrollo del capitalismo y sentaron las bases económicas y sentaron las bases para la economía moderna. Parece perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, podemos exponer un poco sobre cuál es la teoría, gracias a Sarit,
por todo lo del mercantilismo. Entonces, en este paso podemos conocer un poquito más de qué se trata la fisiocracia. Nuestra compañera María Natalia nos informó, nos comentó que es una teoría básicamente creada para refutar las ideas, las teorías del mercantilismo. Pero si nos pueden de pronto un poquito informar o contar de qué se trata la fisiocracia, de qué se trata esta teoría, cuáles son sus bases. Bueno, aquí entramos como tal a refutar la teoría del mercantilismo, porque es importante tener presente que para nosotros los fisiócratas, el mercantilismo lo único que hace es dañar la riqueza de las naciones. En función del Estado, para nosotros los mercantilistas es súper importante tener en cuenta que, perdón, para nosotros los fisiócratas es súper importante tener en cuenta que el mercantilismo con la intervención que hace el Estado, lo único que hace es restringir la producción de las naciones. ¿A qué me refiero con esto? A que si el Estado interviene con muchos impuestos, con aranceles, con peajes y demás, esto como tal lo que hace es reducir la capacidad creativa que tienen los productores para poder comercializar. Y esto lo que va a dar como resultado es que no progrese la nación. Por eso para nosotros la intervención del Estado debe ser totalmente muy reducida para que pues pueda haber más progreso en el Estado. Le doy la palabra a mi compañera Alexandra, por si quiere decir algo más. Ok, bueno, entonces, ¿qué hicieron los fisiócratas? Como decían mis compañeros, criticaban al mercantilismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, la teoría de ellos decía que el oro y la plata no eran representaciones de riqueza, simplemente facilitaban el intercambio. También el comercio no generaba riqueza, solo cumple la función de, como tal, de conectar a los vendedores y los compradores. Entonces, ¿de dónde proviene esta riqueza? Para ellos provenía la riqueza, era de la tierra. Entonces la agricultura era como la única actividad que generaba riqueza. La producción física final, para ellos que sea mayor de los gastos físicos que incurrían. Por ejemplo, que ellos compraban una semilla y de esa semilla salía un árbol y esos árboles daban manzanas. Entonces, los gastos que ellos incurrieron tenían que ser menores a la producción final neta. Gracias. Otro tema a tratar en el mercantilismo era pues el comercio. En el mercantilismo, el comercio era una parte fundamental, ya que pues se consideraba el éxito económico de un país. Aparte de eso, pues los gobiernos establecían políticas comerciales para fomentar la producción nacional y limitar la competencia extranjera. Eh, Ellos ofrecían subsidios a las exportaciones y se establecían monopolios estatales sobre ciertos productos, tales como el tabaco o el té. Y con esto controlaban la producción y pues su comercialización. Un pro del comercio en el mercantilismo era pues que el creciente intercambio comercial condujo al surgimiento de nuevos sectores industriales y al desarrollo urbano en muchas partes del mundo durante pues cierta época. Otro es pues que las colonias se convirtieron en importantes fuentes de recursos para los estados metropolitanos. Y fomentando el comercio entre diferentes regiones, se promovió la innovación tecnológica. Gracias, nuestra compañera María. De pronto desea hacer un aporte sobre el mercantilismo. Sí, importante tener presente que los fisiócratas veían el mercantilismo como una actividad en la cual solamente se distribuían los productos que se fabricaban. No generaba como tal ningún ingreso, ninguna utilidad el comercializar dichos productos. A esto pongo un ejemplo, que era el ejemplo que nos explicaba el profesor. Si yo tengo 100 camisetas, lo único que hago cuando voy al mercado es distribuir esas 100 camisetas entre cierta cantidad de personas. Pero en sí para nosotros
los fisiócratas, por decirlo así, no hay ninguna utilidad, no hay ninguna productividad en este proceso que se hace de distribución. Importante tener presente que en los mercantilistas innovaron en tecnología, que eso es algo valioso y algo que agrega, aporta valor, pero para nosotros eso no generaba ningún valor. Vale, gracias. Lina María levantó la mano. Sí, ahí para complementar los mercantilistas de todo lo que ya ha mencionado Azarit, también podemos destacar del mercantilismo que eran crucial para ellos varios sectores para el desarrollo económico, entonces incluían la agricultura, la manufactura, la navegación, la minería. Efectivamente, pues como ya lo han comentado, para el mercantilismo era muy importante la intervención del Estado porque pues el interés sí era la acumulación de la riqueza. Entonces, efectivamente, el Estado regulaba este comercio internacional, la industria, esta inversión extranjera, pues porque lo que se buscaba era tener una balanza comercial que fuera favorable. Entonces, en los temas del comercio internacional para el mercantilismo, pues esta balanza comercial era tan importante que efectivamente pues otorgaban como estos monopolios comerciales mediante las restricciones y los aranceles. Perfecto, gracias. Alexandra levantó la mano. Sí, ya que mi compañera tocó el tema de manufactura, para los fisiócratas la manufactura no generaba riqueza, la manufactura solo la transformaba, es decir, porque por ejemplo ellos daban el algodón para hacer 100 camisetas y cuando pesaban esas 100 camisetas pesaba lo mismo que el algodón. Entonces para ellos no hacía nada porque pues los gastos que se incurren eran los mismos que al final estaban, porque pesaba lo mismo. Voy a compartir la tabla que para los fisiócratas era muy importante, que es la tabla económica. ¿Ya la están viendo? Ahí ya la estamos viendo. Gracias. Listo. Voy a explicarles un poco de esta tabla. Acá está, por acá la productora, que es la agricultura. Acá la terrateniente, que ellos son los que tienen la tierra, y la estéril, que es como la manufactura. Entonces, la productora necesita de la terrateniente por tierra y la terrateniente necesita a la productora por comida. La terrateniente necesita la estéril por bienes y la productora, o sea, la agricultura, necesita para ellos, la necesita para herramientas de trabajo y la estéril necesita a la productora para materias primas y para alimentos. Eso quiere decir, como en conclusión, que siempre el excedente termina en manos de quien lo necesitan en el sector, o sea, en la agricultura. Explica la circulación de las mercancías y el dinero, la economía asigna los bienes y los recursos sin necesidad de que el gobierno intervenga, como aquí se puede notar. Y también se puede notar que todos los agentes satisfacen sus necesidades. Y también lo más importante es que el sistema que se produce siempre se va a reiniciar sin necesidades de intervenciones externas. Y pues siempre termina en manos de quien lo genera, o sea, el dinero siempre va a terminar en el sector agrícola. Y así es como funciona pues la tabla económica. Ok, gracias. Nuestras compañeras de mercantilismo desean hablar algo sobre la agricultura, de cómo se aplica en el mercantilismo o la afectación de la agricultura en la fisiocracia. Listo. Sí, de pronto aquí con el tema de la agricultura, para el mercantilismo sí era una parte esencial, no como exportación, pero sí como autoabastecimiento, porque efectivamente tenían la creencia de que si las naciones se volvían autosuficientes, no iban a necesitar materia prima que importar, sino que pues ya directamente tenían como abastecerse. Efectivamente no lo veían como un punto fuerte en cuanto a la exportación, porque como ya lo hemos mencionado, pues su principal razón de ser era la generación de riquezas. Entonces no veían esto como un punto fuerte en la exportación, pero sí tenía relevancia a nivel interno. Otra parte, digamos,
de la agricultura en el mercantilismo era que pues estimulaba el intercambio entre países, lo que hacía que pues mejoraba las relaciones comerciales e internacionales y permitía a los productores obtener mejores precios. También pues aumentaba el empleo en zonas rurales, pues al estimular mayor inversión en la agricultura. Listo. Si bien para los mercantilistas, pues la agricultura no era un potencial a explotar, para los fisiócratas sí era pues era la fuente de la riqueza de la nación. ¿Por qué? Porque se basaban en que la agricultura era la base de que la nación progresara y tuviera pues gran riqueza. Es la principal fuente generadora de riqueza, por ello debía fomentarse cualquier actividad que tuviera que ver en la agricultura. Para los fisiócratas es súper importante tener presente que esta actividad genera un producto neto, o sea, una utilidad en gran porcentaje, porque los costos de producción en la actividad agrícola son demasiado bajos. Pongo un ejemplo para poder analizar la situación. Los fisiócratas decían, son muy diferentes los costos de producción en la agricultura, ya que el clima y los factores externos de la agricultura hacían que pues los costos de producción no fueran tan altos. Por ejemplo, si uno siembra una semilla, el agua, el clima, hace que, que pues la semilla crezca, esto genere un producto durante cierta cantidad de tiempo y pues no son muchos los costos de producción que se tienen que invertir. Por eso la utilidad neta de esta actividad genera mucha más riqueza en la nación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esta medida podemos concluir que cada una de las ideas o teorías tienen unos pros y unos contras. Como vimos en el debate, en el mercantilismo tenemos unas prácticas más que una teoría sobre la extracción, la importación, sobre la exportación, donde es más importante exportar que lo que se importa. Es decir, es mejor vender que comprar, debes vender más de lo que compras. Lo que permitió eso fue, como comentaron mis compañeras Natalia y Alexandra, que eso no generaba riqueza, ya que solamente se acumulaban estos metales y no generaban ningún tipo de riqueza más allá de la obtención de esos metales. Sin embargo, también el mercantilismo pudo aportar muchas tecnologías, muchas inversiones también para diferentes sectores. Ahora, en la fisiocracia, como dijo mi compañera Alexandra y Natalia, la única fuente era la agricultura, donde se tenía una teoría básica de que el dinero debe fluir como la sangre fluye en el cuerpo. Eso es una de las afirmaciones que hizo el padre de esa teoría. Sin embargo, también tenía algunos limitantes, como generar la división de clases, porque estaban los dueños, la mano productiva, ¿cierto? Y algunos que ya no tenían participación en ninguna de las otras dos clases. Uno de los defectos de la fisiocracia podemos ver que es la ausencia de valor o la división de las clases, como lo mencioné anteriormente, pero uno de los pros grandísimos es que han sido los primeros que generaron una teoría real, numérica, sobre el flujo económico, tomando como la oferta y demanda que esto determina el precio de un valor, defendiendo también la propiedad privada, mientras que el mercantilismo tomaba propiedad sobre que el gobierno es el que debe regir toda la economía. Entonces, cada una de las dos ideas tienen unos pros y unos contras bastante importantes que para que se desarrolle una economía creo que debe existir un balance entre ellas y que aprendamos las mejores cosas de cada una de las dos. Entonces, muchas gracias compañeras, muchas gracias por participar en este debate. Fue un placer. Que esté muy bien. Pasen buena tarde. Muchas gracias. Gracias.